Se suele hablar del cristianismo como si fuera una sola cosa, ¿no? Un bloque único. Pero bueno, cualquiera que mire un poco de cerca ve que es un universo de realidades distintas, católicos, ortodoxos, protestantes. Y a primera vista, la cantidad de diferencias puede ser un poco abrumadora. Pero en realidad, si tiras del hilo correcto, todo empieza a encajar. Exacto. Es una imagen muy común pero engañosa. Es como mirar un árbol inmenso con tres ramas principales. Todas salen del mismo tronco, ¿eh? La fe en Jesucristo, la Trinidad, la Biblia, pero han crecido en direcciones muy diferentes. Y la clave para entenderlo, ese hilo del que hay que tirar, no es tanto la lista de cosas que creen, sino cómo han llegado a esas creencias. Todo se reduce a una pregunta. ¿Quién tiene la última palabra? Es la cuestión de la autoridad. Me gusta esa idea. La autoridad. Es como si estuviéramos investigando el ADN de cada tradición. Empezamos por ahí, por el código genético, y a partir de ahí vemos cómo se manifiesta en todo lo demás. Así que si ese es el punto de partida, vamos a analizarlo. ¿Dónde empieza la primera gran divergencia? Pues empieza precisamente ahí, en la fuente de autoridad. Piensa en ello como el sistema operativo de cada tradición, ¿vale? Para el catolicismo, el sistema es una tríada. Imagina un taburete de tres patas. Necesita las tres para sostenerse. La primera es la escritura, la Biblia. La segunda, la tradición, que es esa transmisión viva de la fe desde los apóstoles. Y la tercera, que es crucial, es el magisterio, la autoridad del Papa y los obispos para interpretar las otras dos. O sea que no es un hazlo tú mismo con la Biblia, por así decirlo. Hay una especie de árbitro oficial que dice cómo se deben interpretar las jugadas. Exactamente. Se busca una unidad de interpretación para que todo el equipo juegue de la misma forma. Ahora, si nos vamos a la ortodoxia, la cosa cambia. Ellos también valoran muchísimo la escritura y la tradición, pero su época dorada de la tradición son los primeros 7 siglos, los escritos de los padres de la Iglesia y sobre todo las decisiones de los grandes concilios ecuménicos de esa era. Ah, vale. La autoridad no reside en una sola persona, sino que es colegiada, es comunitaria. Reside en los sínodos de obispos. Entiendo, entonces no hay una figura como el Papa con una jurisdicción universal. Es más como una especie de senado o un consejo de ancianos que toma las decisiones en conjunto, ¿no? Es una gran analogía. El patriarca de Constantinopla es una figura de gran honor, un primero entre iguales, pero no le puede dar órdenes a la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo. Y entonces llegamos al protestantismo, que nace de una idea que, bueno, lo cambia todo. Sola escritura. Solo la escritura. Espera, ¿eso significa que se tiran por la borda la tradición y el magisterio? No necesariamente se tiran, pero quedan completamente subordinados. La Biblia se convierte en la única norma infalible y final. Y esto es algo revolucionario, no solo para la religión, sino para toda la cultura occidental. De repente la autoridad se traslada de la institución a la conciencia del individuo. Fíjate, no es casualidad que esto explote justo con la invención de la imprenta. Poner la Biblia en manos de la gente, en su propio idioma, fue una bomba cultural. Claro, es el germen de una forma de pensar mucho más moderna. Pero si la única autoridad es la Biblia y no hay un árbitro central, me imagino que eso puede llevar a interpretaciones muy distintas. Suena que podría ser un caos. Y esa es precisamente la consecuencia. Cuando no hay una autoridad central que dé una única interpretación, pues surgen múltiples lecturas. Por eso no hablamos de la Iglesia protestante, sino de un universo de miles de denominaciones diferentes. Lo que para unos fue una liberación, para otros fue el inicio de una fragmentación que parece no tener fin. Vale. Este concepto de la autoridad como el sistema operativo es muy potente. Y supongo que ese sistema operativo determina por completo el hardware, ¿no? La estructura visible de cada iglesia. Totalmente. La estructura es un espejo de la teología. El catolicismo, con su magisterio centralizado, tiene una estructura jerárquica. Es una pirámide muy bien definida. El Papa en la cúspide y debajo los obispos, todos en comunión con Roma. La unidad visible es fundamental. Una organización muy clara, de arriba a abajo. ¿Y la ortodoxia, con su modelo de consejo de ancianos? Pues su estructura es una federación. Está organizada en iglesias autocéfalas, que significa con cabeza propia. Suelen ser nacionales o regionales. La iglesia ortodoxa griega, la rusa, la serbia, comparten la misma fe, los mismos sacramentos, pero cada una se gobierna a sí misma. Son como iglesias hermanas en una mancomunidad.
¿Y en el mundo protestante, con esa base de sola escritura? Aquí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Aquí es donde encontramos la mayor diversidad institucional, sin duda. Es un espectro amplísimo. Tienes modelos episcopales como los anglicanos, con obispos y una estructura que a veces recuerda a la católica. Luego están los presbiterianos, gobernados por consejos de presbíteros o ancianos. Y en el otro extremo tienes a los congregacionalistas, donde cada comunidad local es totalmente autónoma. Vaya, va desde algo parecido a una multinacional hasta una cooperativa local. ¿Y qué es lo que les mantiene unidos entonces, si cada uno se organiza a su manera? Principalmente un conjunto de creencias teológicas que vienen de la Reforma, como la salvación por la fe que ahora veremos, y esa misma primacía de la Escritura. Pero, en términos de gobierno, la diversidad es la norma. Iglesia de cada tipo debe ser una experiencia radicalmente distinta. ¿Cómo se vive esto en el día a día? ¿En los ritos? ¿En la experiencia de lo sagrado? Has dado en el clavo. La experiencia es muy diferente, y el canal principal para esa experiencia son los sacramentos. Tanto el catolicismo como la ortodoxia reconocen 7 sacramentos. Los ortodoxos prefieren llamarlos misterios, que es una palabra preciosa, porque subraya que son encuentros con lo divino. En ambos, la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, y creen en una presencia real de Cristo en el pan y el vino. Pero aunque el número sea el mismo, a nivel de liturgia, ¿la sensación es similar? Ni mucho menos. Una liturgia ortodoxa, por ejemplo, es una inmersión sensorial total. Está llena de íconos que son como ventanas al cielo, de cantos corales que te envuelven, del olor del incienso. Busca crear una experiencia casi celestial en la tierra, un anticipo del reino de los cielos. Es profundamente simbólica y mística. Suena muy intenso. ¿Y qué pasa en el mundo protestante con los sacramentos? Aquí, siguiendo el principio de sola escritura, la mayoría de tradiciones reducen el número a 2, que son los que consideran que fueron instituidos explícitamente por Cristo en los Evangelios: el bautismo y la cena del Señor, como suelen llamar a la comunión. Solo 2. Pero incluso con la comunión, que es algo que todos comparten, ¿la entienden igual? ¿Para nada? De nuevo, un abanico de interpretaciones. Para los luteranos, por ejemplo, hay una presencia real de Cristo junto con el pan y el vino, lo que se llama consubstanciación. Para otros, como los calvinistas, la presencia es espiritual, no física. Y para muchos evangélicos es un acto puramente simbólico, un memorial para recordar el sacrificio de Jesús. Así que puedes estar en 3 iglesias protestantes distintas y la comprensión de lo que está pasando en la comunión es radicalmente diferente. Es increíble. Hemos visto la autoridad, la organización, los ritos. Pero vayamos al corazón de todo. La pregunta más personal y profunda. ¿Cómo se alcanza la comunión con Dios? ¿Cómo se entiende la salvación? Fue sola fide. La justificación es solo por la fe. La salvación es un don absolutamente gratuito que se recibe al creer. No puedes ganártela, no puedes merecerla con tus buenas obras. Se usa una analogía legal muy potente. La justicia de Cristo es imputada al creyente. Es como si un juez declarara inocente a un culpable, no por su inocencia, sino por los méritos de otro que ha pagado su deuda. Es una idea radical. Libera de la carga de tener que ganarse el cielo. ¿Cómo responde el catolicismo a esto? Porque la acusación de Lutero era que la Iglesia vendía una salvación basada en obras. El catolicismo diría que la salvación también es un regalo de la gracia, pero que esa gracia te capacita para cooperar con ella. Por eso hablan de fe y obras. No es que las obras te compren la salvación, ¿eh? Son la manifestación de una fe viva. Son la forma en que una persona colabora en su propio proceso de transformación. No es tanto un evento legal único como en la visión protestante, sino un camino, un proceso de santificación que dura toda la vida, ayudado por los sacramentos. Un evento puntual frente a un proceso vital son dos maneras muy distintas de verlo. ¿Y la ortodoxia? ¿Dónde se sitúa en este debate? Tiene un enfoque completamente distinto, mucho más místico. Su concepto central es la deosis, que se puede traducir como deificación o divinización. Un momento, deificación. Eso suma increíblemente audaz. No se trata solo de ser perdonado, sino de convertirse en parte de Dios. Es un concepto que creo que sorprendería a muchísima gente. Sí, es una idea potentísima. No significa que te conviertes en Dios por naturaleza. Eso sería una herejía. Significa que, por gracia, el ser humano está llamado a participar de la vida y la energía divinas.
La salvación no es un asunto legal, sino un proceso terapéutico, de curación de la naturaleza humana herida, para que pueda unirse progresivamente a Dios. Es una visión increíblemente transformadora del potencial humano. Fascinante. 3 respuestas muy profundas a la misma pregunta. Y hay otro tema que siempre genera conversación y que parece distinguir mucho unas tradiciones de otras: el papel de María y los santos. Sí, es un diferenciador muy visible, sobre todo en la piedad popular. Tanto el catolicismo como la ortodoxia tienen una gran devoción a María, a quien los ortodoxos llaman con el título de Theotokos, que significa Madre de Dios, y a los santos. Los ven como parte de la familia de la fe, que ya está en el cielo, y a quienes se les puede pedir que intercedan, que recen por nosotros. Como tener amigos influyentes en un lugar importante. Es una buena forma de verlo, sí. Ahora bien, también hay diferencias. El catolicismo, por ejemplo, ha definido dogmas específicos sobre María, creencias de fe obligatorias, como la Inmaculada Concepción o la Asunción. La ortodoxia la venera con la misma profundidad, sino más, pero no usa esas mismas formulaciones dogmáticas tan precisas. ¿Y la perspectiva protestante? Supongo que aquí la cosa cambia drásticamente. Completamente. En general, se rechaza la idea de la intercesión de los santos, porque se enfatiza que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Pedirle a un santo que interceda se vería como algo que resta centralidad a Cristo. Por supuesto, se respeta enormemente a María como la Madre de Jesús, como una figura de fe ejemplar, pero sin las devociones, los títulos o los dogmas que encontramos en las otras dos tradiciones. Para ellos, los santos son modelos a imitar, no intermediarios a los que rezar. O sea que, recapitulando, todo vuelve al principio. Empezamos con esa pregunta sobre la autoridad. Y resulta que es la clave que lo abre todo. Si tu autoridad es una jerarquía centralizada, unos concilios antiguos o la Biblia en tus manos, eso va a definir cómo te organizas, cómo rezas, cómo entiendes la salvación y a quién pides ayuda en tu camino. Exacto. Son sistemas de una coherencia interna asombrosa, desarrollados a lo largo de 2000 años. Y lo más fascinante es que a pesar de las rupturas históricas tan dolorosas, el gran cisma de 1054 entre Oriente y Occidente, la reforma del siglo XVI, en el último siglo ha surgido con mucha fuerza el movimiento ecuménico, un esfuerzo sincero por dialogar, por entender las heridas del pasado y por buscar puntos en común. Y ese diálogo nos deja con una reflexión final, supongo. Sí, este reencuentro contemporáneo plantea una pregunta fundamental para el futuro, y es una pregunta que cada tradición se hace a sí misma. De todo lo que defendemos con tanta pasión, de todas nuestras doctrinas, ritos y estructuras, ¿qué es realmente el núcleo innegociable de la fe que hemos recibido? ¿Y qué es quizás una costumbre histórica, una envoltura cultural, que podría evolucionar o cambiar para buscar una mayor unidad visible entre todos los que siguen a Cristo? Esa es la gran cuestión que queda abierta sobre la mesa.